Buenas tardes, señores agricultores, asesores técnicos, distribuidores y público en general. Soy el ingeniero Filiberto Mendoza Mesa, director de ventas de la empresa Química Internacional Aplicada SADCB, Quimia, quienes agradecemos infinitamente su asistencia a este magno evento denominado Biocontrol de las principales enfermedades del cultivo de la papa. Sabemos que ustedes son unas personas bastante ocupadas y apreciamos mucho que hayan dedicado parte de su valioso tiempo para atender nuestra invitación. Quiero platicarles un poco lo que es Quimia. Es una empresa mexicana 100%, fundada el 2 de octubre de 1995 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo cual recientemente cumplimos 26 años de formular y comercializar productos para la agricultura, teniendo actualmente cobertura en todas las zonas agrícolas de nuestro país, en Centroamérica y en el Caribe. Asimismo, tenemos planes de expansión en el corto y mediano plazo para extender nuestra presencia en otros países de América del Sur. Cuando se fundó la empresa, los inversionistas orgullosamente sinaloenses tuvieron una visión muy importante de formular productos de bajo impacto ambiental, y hasta la fecha seguimos con la misma filosofía. Actualmente Quimia produce 5 grupos de productos que son mejoradores de suelo, bioestimulantes, ayudantes agrícolas, nutrimentos foliares y agrobiológicos. Dentro de este último grupo de productos formulamos a través de nuestra filial Sinquímica 4 productos con registro COFEPRIS y OMRI. Ellos son hongos y bacterias para el control de plagas y enfermedades de los principales cultivos que hay en el país y en el extranjero. Además, contamos con la certificación EMA. Los agrobiológicos que manejamos para el control de enfermedades del suelo y follaje son Fungi, que es un Trichoderma viride, BS, que es un Bacillus subtilis, y una hematicida que lleva por nombre Nemaquin, que es a base de Pseudomyces varioti. Para el control de plagas y enfermedades del suelo y del follaje, tenemos un producto que se llama Aniquin, el cual es una mezcla de hongos entomopatógenos llamados Boveria bassiana y Metarrhizum anisoplia. Desde hace meses, nuestra empresa implementó una campaña de publicidad llamada El Trío Perfecto, que son 3 productos agrobiológicos, Fungi, BS y Nemaquin. Creo yo representan una valiosa herramienta para considerarlos como una alternativa de control de enfermedades y nematodos en su cultivo de la papa. De nueva cuenta, señores, muchas gracias por su asistencia a este evento. Apreciamos bastante su compañía y esperamos que podamos aportar algo para que ustedes lo puedan implementar en su operación. Buenas tardes, nos vemos pronto.
Demos la bienvenida al Dr. José Alberto Quintero Benítez, asesor independiente. Él obtuvo su doctorado en el Colegio de Posgraduados. Es asesor técnico en el manejo fitosanitario de hortalizas. Fue profesor e investigador de la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue director de esta escuela en el periodo de 1989 a 1991. Él participa con esta conferencia. Buenas tardes a todos los presentes. Veo que hay una gran afluencia de participantes y eso me da un enorme gusto. Quisiera empezar agradeciendo a la empresa Quimia por haberme contratado para impartir el tema que ustedes ya han escuchado, que es el de biocontrol de las principales enfermedades del cultivo de la papa, y a Capacidad Agro por haber organizado la plataforma mediante la cual en este momento nos estamos comunicando. Vamos a empezar entonces con el tema. Los objetivos que tiene la presente plática son que los asistentes a esta conferencia pues, reconocerán los síntomas, el ciclo biológico y el ambiente favorable de las principales enfermedades de la papa. Esto como un requerimiento para poder ejercer posteriores medidas de control. Comprenderán cómo se pueden prevenir las enfermedades del cultivo. Aprenderán las bases para instalar un sistema de regulación natural de las enfermedades basadas en el biocontrol y podrán planificar las actividades de manejo de las enfermedades en el cultivo de la papa. Esos son los objetivos que tiene esta plática. Si logramos conseguir estos objetivos, me sentiré ampliamente satisfecho por haber impartido esta conferencia. La papa es sin lugar a dudas una hortaliza muy importante en nuestro país. México produce alrededor de 1.8 millones de toneladas de este tubérculo cada año. Se dedican alrededor de 60,000 hectáreas a la producción de papa, esto en el 2019, con un rendimiento promedio de 30 toneladas por hectárea. Sonora, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, el Estado de México y Puebla son los principales estados productores de este tubérculo y entre ellos aportan el 74% de la producción nacional. Este tubérculo genera anualmente 17,500 empleos directos y más de 52,000 empleos indirectos, lo cual coloca a este cultivo como una de las principales hortalizas generadoras de empleos y generadores de divisas para nuestro país. Como es natural, la papa es un cultivo más y también sufre de enfermedades que pueden afectar su rendimiento o pueden afectar la calidad de su producto. Entre las enfermedades que afectan al follaje, podemos mencionar a tizón tardío inducido por Phytophthora infestans, asimismo a tizón temprano inducido por Alternaria solani y otras enfermedades del follaje como moho gris por Botrytis cinerea y algunos virus como el virus de Y de la papa, el virus X de la papa. Es decir, todas estas enfermedades de follaje pueden ocasionar un problema importante reduciendo la capacidad fotosintética de la planta y causando mermas en el rendimiento del cultivo. Sin embargo, hay otro grupo de enfermedades que afectan la parte subterránea de nuestro cultivo, que son los tubérculos, que es el producto comercial de este cultivo. Y por lo tanto, cualquier enfermedad que afecte al tubérculo de la papa va a afectar de manera importante la calidad comercial de su producto. Entre las enfermedades que afectan tubérculo de papa, podemos mencionar la costra negra causada por Rhizoctonia solani, que es una enfermedad muy difundida en prácticamente todas las zonas paperas. La sarna común causada por la actinobacteria Streptomyces scabies. La pudrición seca causada por Fusarium solani son las enfermedades más importantes y de más alto impacto sobre la calidad de la cosecha que hay en este momento. Y en los últimos años ha empezado a aparecer de manera importante el nematodo agallador Meloidogine. Más que propiamente Globodera rostoquiensis, es Meloidogine el nematodo que empieza a aparecer de manera importante, sobre todo en los estados del noroeste del país. Hablamos de la península de Baja California, hablamos de Sonora, hablamos de Sinaloa. Estas enfermedades que afectan al tubérculo de la papa afectan principalmente la calidad.
Algunas de ellas prácticamente no reducen el rendimiento del cultivo, pero afectan severamente el aspecto que tiene el tubérculo y eso obviamente pues ocasiona unas mermas en la posibilidad de vender el producto y algo todavía más impactante. Estos patógenos contaminan el suelo donde se presentan, es decir, no solamente afectan al tubérculo, sino que se quedan presentes en el suelo y en el siguiente ciclo de cultivo van a volver a aparecer, se vuelven enfermedades recurrentes, cada vez están en mayores poblaciones, su impacto sobre la calidad y sobre el rendimiento del cultivo se va acrecentando, de manera que en algunos ciclos, cuando el productor no encuentra la manera de poderlas controlar, pues tiene un problema mayúsculo que muchas veces no encuentra la salida. Sobre este tipo de enfermedades es las que vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos a mencionar y vamos a empezar por aprender a reconocer estas enfermedades, saber cuál es su ciclo, al menos los aspectos más importantes del ciclo de cada uno de estos, cuáles son las condiciones ambientales favorables que tiene cada uno de ellos, y luego vamos a abordar el cómo podemos prevenir, cómo podemos establecer un sistema autorregulatorio donde el biocontrol forma parte importante, y finalmente cómo integramos todas estas medidas en un ciclo de cultivo de la papa, de manera que ustedes tengan elementos para saber qué se hace y cómo se inserta todo ese quehacer en el ciclo de desarrollo del cultivo. Comenzamos. La costra negra es una enfermedad que, si bien puede afectar los tallos subterráneos, su principal efecto es que ocasiona un mal aspecto de los tubérculos, porque los tubérculos son cubiertos por un micelio fuertemente apretado que se llaman esclerosios, y esos esclerosios son de color café oscuro que le da un aspecto de sucio al tubérculo. Y no es que el tubérculo en sí no tenga las propiedades alimenticias que debe tener, sino que simplemente tiene mal aspecto. El patógeno está en el suelo, es un saprófito. En los suelos donde está contaminados puede, una vez que se establece el cultivo y si no se toman las medidas de manejo adecuadas, podemos encontrar que afecta a los tallos y podemos ver incluso el micelio que está cubriendo por parte externa a los tallos. A veces ese micelio sale todavía afuera donde emergen los tallos subterráneos que ya emergen a la superficie del suelo, pero comentándolo, el principal efecto es que los tubérculos tienen esclerosios de este patógeno que le dan un aspecto sucio. Eso simplemente es micelio fuertemente apretado que está ahí, que es una estructura de supervivencia de este patógeno, pero que al tubérculo le da un muy mal aspecto. La gente de laboratorio ya sabe cómo reconocer a Rhizoctonia solani y fácilmente un micelio de Rhizoctonia solani lo reconocen fácilmente en laboratorio. Es importante señalar que cualquier enfermedad que nosotros queramos manejar debemos tener claro el diagnóstico de la enfermedad. Uno de los problemas muy fuertes que hay en el manejo de enfermedades es que no se diagnostica de manera eficaz la enfermedad y se toman medidas pensando que se trata de otra enfermedad y entonces las medidas no tienen resultado y piensa uno que las medidas ya no tienen efecto. No, lo que pasa es que hubo una confusión y tomaron medidas contra un patógeno cuando en realidad el patógeno era otro el que estaba presente. De manera que el primer punto que a considerar de manera importante es que, independientemente de cuál sea la enfermedad que tengan en sus papas, ustedes deben de preocuparse por hacer un buen diagnóstico. Si de manera particular no se tiene la experiencia suficiente para diagnosticar de manera adecuada el problema que tienen, pues hay que llamar a un experto que nos ayude a la identificación. Y una buena medida que debe tener siempre es que, independientemente de que ya les hagan un diagnóstico, tomen una muestra, manden la muestra a un laboratorio especializado y ahí les van a dar como resultado cuál es el patógeno que está involucrado ahí. Y así ustedes van a tener mucha certeza de cuál es la enfermedad que está presente y obviamente para poder tomar las medidas adecuadas para el manejo de su problema fitosanitario. En el caso de costra negra, el patógeno está en el suelo como micelio o como esclerosios. Cuando se siembra la papa,
el micelio o los esclerosis germinan y las hifas se acercan a los tallos subterráneos o al tubérculo en formación. Estas hifas penetran al interior de los tejidos, ya sea del tallo, ya sea del tubérculo, empiezan una infección interna y por fuera el micelio forma un colchón apelmazado que es el esclerosis que les hemos comentado. Y entonces uno observa en la planta, ya sea que los tallos subterráneos tienen lesiones de color café o que los tubérculos en formación tienen esas costras negras que le da origen al nombre de la enfermedad. Esta enfermedad es favorecida por temperaturas en el suelo que van de 20 a 25 grados centígrados. La humedad, la que es favorable al cultivo, no requieren alta humedad en el suelo. Y el patógeno puede estar presente desde que el cultivo está emergiendo. El patógeno llega por contacto del micelio con los tallos y con los tubérculos y puede llegar a tu campo de cultivo en tubérculos contaminados que no han sido tratados. El patógeno sobrevive como saprófito en el suelo, es decir, él se alimenta de materia orgánica ahí, no necesita nada más para sobrevivir. Una vez que llega a tu campo, ahí se puede permanecer durante mucho tiempo y forma esclerosios que le permiten permanecer en estado de reposo durante mucho tiempo. Otra enfermedad bastante importante por el efecto nocivo que tiene sobre la calidad de la cosecha es la sarna común causada por la actinobacteria Streptomyces scabies. Esta enfermedad pues se reconoce porque los tubérculos forman capas, unas costras corchosas que obviamente le quitan mucha calidad de comercialización al producto. El patógeno está solamente sobre la epidermis del tubérculo, no penetra fuertemente al interior de los mismos, no daña la calidad de la cosecha, pero daña fuertemente, digo, no, la calidad nutricional no la daña, pero la calidad comercial sí la daña. Es causada por Streptomyces scabies, que es una bacteria gram positivo que está pues, presente en el suelo como saprófito de manera importante. El patógeno sobrevive en el suelo, es uno más de los residentes del suelo que vive alimentándose de materia orgánica en descomposición. Cuando se establece el cultivo de la papa y se empiezan a formar los nuevos tubérculos, esa bacteria empieza a germinar y penetra por las lenticelas de los tubérculos o bien por las heridas que el tubérculo tiene cuando está en crecimiento y en el suelo se ocasionan heridas en él. La bacteria penetra a los tejidos de la epidermis. Cuando empieza la infección, el tubérculo mismo forma una capa de corcho por debajo de donde está la infección y esa capa de corcho es la que realmente al empujar, al tratar de deshacerse de la infección del patógeno, pues se transforman las capas corchosas que nosotros vemos en el tubérculo debido a que el tubérculo siempre está formando una capa de corcho por debajo de la infección y el patógeno siempre trata de seguir penetrando y entonces eso se convierte visualmente en pues las costras corchosas que nosotros vemos ahí. Esa es la enfermedad de la sarna común. Las temperaturas que favorecen a esta bacteria son temperaturas de 25 a 30 grados centígrados. La humedad que favorece al cultivo, pero de manera importante esta actinobacteria se agudiza cuando hay baja humedad. Y cuando hay mucha fluctuación de humedad y sequedad en los suelos, esta bacteria puede causar un daño importante en nuestro cultivo. La bacteria llega por contacto a los tubérculos en formación o bien llega a tu campo a través de tubérculos contaminados que no fueron tratados de manera adecuada cuando se estableció el cultivo y entonces pues ya tenemos una contaminación inicial en nuestros campos de cultivo y si no tomamos medidas pues cada vez la enfermedad se va haciendo más grave ciclo tras ciclo hasta que llega un momento dado en que pues ya no sabemos qué hacer y el problema se nos sale de las manos. Sobrevive en el suelo como saprófito, es decir, no requiere una forma especial de supervivencia, ahí vive el patógeno alimentándose de materia orgánica en descomposición. Otra enfermedad que en los últimos años se está incrementando de manera importante es la pudrición seca. Es una enfermedad muy particular porque es una pudrición, pero los tubérculos que son afectados por esta pudrición no pierden la consistencia, es decir, eh, el tubérculo no se licúa en sus tejidos, no se
no se forma tejido blando, es un tejido endurecido. Cuando uno toca, cuando ve uno un tubérculo afectado, puede ver una lesión así un poco más endurecida, y si uno la toca el tubérculo, pues no siente que el tejido no pierde la firmeza el tejido. Si uno deja que esa infección avance, pues el tubérculo sí se puede rajar, pero no se licúan los tejidos afectados. Cuando nosotros hacemos cortes con una navaja y vamos al interior, vamos a ver que hay tejido afectado por el patógeno, pero ese tejido está firme, está consistente. Por eso se llama pudrición seca, porque no es una pudrición aguada. Y dentro se forman cavidades, y en esas cavidades se forma el micelio blanquecino característico del agente causal, que es Fusarium solani. Ya en el laboratorio, pues los especialistas pues reconocen fácilmente, pueden separar Fusarium solani de otra especie de Fusarium como Fusarium oxysporum, que forma marchitamientos vasculares. Y este patógeno no, ocasiona la pudrición seca del tubérculo. El agente causal de la pudrición seca es un saprófito, vive en el suelo, como la mayoría de las especies de Fusarium. No requiere una forma especial de supervivencia. Ahí sobrevive en el suelo habiendo materia orgánica, y ahí va a estar el micelio y van a estar unas esporas de supervivencia que se llaman clamidosporas. O bien puede llegar en tubérculos contaminados, que vienen contaminados desde el almacén donde estaba el tubérculo semilla, y si no se trata de manera adecuada la semilla, o si no se excluyen las semillas contaminadas y se siembra, pues ahí ya vamos a tener la presencia del inóculo en nuestro campo de cultivo. Cuando empieza de nuevo el proceso de tuberización, el patógeno se activa y empieza a tratar de infectar los tubérculos. Para que ocasione infección requiere que haya una herida. No puede penetrar directamente en un tubérculo intacto, pero pues en el suelo hay 1000 factores que ocasionan heridas ligeras en los tubérculos que posteriormente se sellan, pero mientras esté abierto y esté el inóculo presente y en contacto con esa abertura natural, el patógeno va a invade, se empieza a alimentar de las células del tubérculo. Les decimos que ocasiona una pudrición, pero esa pudrición no es aguada, y el tubérculo simplemente lo que hace es que se va encogiendo de la parte donde estuvo la infección. Ahí forma estructuras reproductivas que esas pueden contaminar a otros tubérculos. No es tan común, digamos que un tubérculo que es infectado en una temporada, difícilmente las esporas de él van a volver a infectar otro tubérculo de la misma temporada. Simplemente ese micelio se queda en el suelo y va incrementando la cantidad de inóculo presente, y año con año la cantidad de población de inóculo de Fusarium solani es más grande en nuestro lote de cultivo, y cada vez vamos a tener más problemas con esta enfermedad. Las temperaturas que favorecen la pudrición seca son temperaturas de 12 a 28 grados centígrados. La humedad, la que es favorable al cultivo, no requiere una alta humedad excesiva. Empieza desde que se empiezan a formar los tubérculos, como les digo, tubérculos que tienen heridas y que está presente la espora que está germinando y está cerca de la herida, es lo que nos permite que ocurra la infección y que el tubérculo afectado pues se pudra. Llega como micelio, como esporas que entran en contacto con los tubérculos en el suelo. Al lote llega en tubérculos contaminados. Eso es más común de lo que ustedes pueden suponer. Muchas veces el agricultor trae sus tubérculos y piensa que los tubérculos vienen libres de todo, ¿no? No es así, traen un montón de patógenos involucrados, algunos de los cuales se pueden eliminar con relativa facilidad porque el patógeno viene por encimita. El caso de Streptomyces es uno de esos, pero en el caso de Fusarium solani, en los tubérculos podridos el patógeno viene hasta adentro del tubérculo, y eso hace que aunque reciba un tratamiento, a veces es insuficiente para lograr eliminar el patógeno dentro del mismo tubérculo. El patógeno sobrevive en el suelo como saprófito, no requiere condiciones extraordinarias para sobrevivir, y también sobreviven los tubérculos almacenados. Allá incluso puede continuar la pudrición, incluso en el almacén. Esta enfermedad puede ocasionar pérdida importante de tubérculos dentro del almacén, porque el patógeno sigue prosperando ahí en los tubérculos almacenados. Siempre obviamente que
el agricultor no haya tenido cuidado de excluir en la cosecha a los tubérculos afectados por esta enfermedad. Recientemente empieza a ser muy común este nemátodo agallador, Meloidogine, en las regiones del noroeste del país, ya lo comentaba, Península de Baja California, en Sonora, en Sinaloa, y pues la enfermedad no se ve como muy escandalosa, simplemente los tubérculos se llenan de pequeños abultamientos en la superficie, como pequeñas hinchazones. Parece no muy grave el asunto, pero la realidad es que sí es bastante grave porque el inóculo del agente causal, que es el nemátodo, se va incrementando año con año y es un nemátodo muy persistente. Quiere decir que si no se toman las medidas adecuadas, si no se le da un seguimiento muy exhaustivo a este patógeno, en pocos años vamos a tener, pues con que la mayor parte de los tubérculos que cosechemos van a estar llenos de estas bolitas, de estas hinchazones, de estas agallas, y entonces vamos a tener problemas para comercializar nuestra producción. A veces es evidente que en nuestros campos vamos a encontrar algunas zonas con plantas más pequeñas, pero eso no siempre es así. A veces la distribución y las poblaciones del nemato son menores y la distribución está en todo el campo y entonces no vemos algo que particularmente nos llame la atención eh, en la parte aérea de la planta. Y nos damos cuenta pues hasta que los tubérculos están en formación o a veces demasiado tarde cuando los tubérculos ya están formados y cuando los cosechamos y vemos que los tubérculos tienen estas hinchazones, estas como pequeños chichones eh, sobre la superficie que obviamente pues demerita la calidad comercial del tubérculo contra un tubérculo pues que no tiene esas hinchazones. Eh, Cuando nosotros con una navaja le abrimos ahí, buscamos, ahí van a estar las hembras globosas de Meloidogine, fácilmente identificables. Y si nosotros queremos certificar que es el problema de nemátodo agallador, pues mandamos una muestra al laboratorio. En el laboratorio van a extraer las hembras, van a extraer incluso los machos que pueden ir ahí, larvas, huevecillos, y ellos van a terminar de complementar el diagnóstico. Y entonces tenemos un problema con nemátodo agallador, Meloidogine. Y ese problema se va a ir incrementando lenta, pero sistemáticamente, año con año, de manera que a veces en 3 años, a veces en 5 años, a veces en un poquito más de tiempo, pero inexorablemente el problema va a ir creciendo y va a ir creciendo si no se toman las medidas de manejo adecuadas. Y entonces vamos a tener un problema mayúsculo, no nada más un problema de algunos pocos tubérculos afectados, sino que la mayoría de nuestros tubérculos van a estar con muchas dificultades para poderse comercializar. El nemátodo está en el suelo, sobrevive porque las hembras producen los huevos dentro de una matriz gelatinosa y esa matriz gelatinosa se deshidrata y es como una bolsita que está ahí que protege los huevecillos de sus depredadores y de muchas cosas. Cuando se establece la papa y ya hay raíces y hay tubérculos en formación, pues se activan los huevecillos y empiezan y emergen las larvas. Otra vez no pasa eso, otra vez simplemente tenemos que en nuestro campo hay malezas que son susceptibles a Meloidogine. Créanme que muchas de las malezas que tenemos propiamente en nuestros campos de papa son susceptibles a Meloidogine. Y a veces cuando nosotros terminamos nuestro ciclo de papa, pues ahí crece la maleza y esa maleza, sus raíces son hospederos naturales de Meloidogine y las larvas ahí se reproducen, ahí forman agallas, ahí se multiplica todavía más el nemátodo y cuando ya se establece el cultivo de papa el siguiente ciclo, lo que están activos son huevecillos y larvas. Y esos huevecillos y larvas reaccionan a los exudados radicales o reaccionan a las sustancias que emiten los tubérculos y se acercan de manera natural al tejido, lo infectan, invaden y inyecta reguladores de crecimiento que son los que ocasionan esas agallitas que vemos en los tubérculos de papa. Podemos encontrar en las raíces propiamente dichas, podemos encontrar algunas agallas, pero realmente el efecto principal de este nemátodo
es más cualitativo, es más, afecta principalmente la calidad del tubérculo cuando le ocasiona las agallas que vimos ya en algunas imágenes de aquí. El nematodo agallador le favorecen suelos arcillosos o arcillo-arenosos y por eso varios de ustedes podrán decir, ah, pues con razón están presentes en la Baja California, en Sonora y en Sinaloa, porque ese tipo de suelos son muy comunes en estas regiones, ¿sí? Suelos demasiado arcillosos no son tan favorables para este nemato, requiere que haya menos de 60% arcilla, porque así es posible que se disuelva oxígeno en ese suelo y que haya poros adecuados para la movilidad del nemato. Si hay demasiada arcilla, los poros son demasiado pequeños, el nemato no se puede mover, no hay oxígeno disuelto, no puede respirar el nemato y son suelos no adecuados para los nemátodos. Suelos arcillosos, arcillo-arenosos con menos de 60% de arcilla son los favorables para este nemátodo en particular. La humedad del suelo favorable para el nemátodo va de 60 a 80% de la humedad del suelo y entonces es suficiente la humedad para que el nemátodo se movilice y para que se desplace, pero tampoco tan excesiva como para que no haya oxígeno disuelto. Los nemátodos respiran por su piel y el oxígeno que ellos respiran tiene que estar disuelto en la humedad del suelo. Por eso la humedad está entre 60 y 80% de humedad del suelo. Las temperaturas del suelo van de 18 a 30 grados centígrados con umbrales de 15 a 33 grados centígrados. Las larvas detectan los exudados radicales o también las sustancias que emiten los tubérculos y se acercan a su alimento y ahí ocasionan las agallas que estamos comentando. Sobreviven la matriz gelatinosa o sobreviven las malezas de manera activa. Ok, esas son las principales enfermedades que afectan a este cultivo. Existen varios ingredientes activos convencionales que tienen efecto sobre nematodos, sobre alguno de los patógenos que hemos comentado aquí. Sin embargo, es preocupante dos cosas. La primera es que cada vez hay más restricciones para la comercialización de productos que han sido tratados con alguno de los plaguicidas convencionales que tenemos actualmente en el mercado. Y la otra es que los patógenos sobre todo los patógenos de suelo, cuando no se tratan de manera adecuada y no se logra hacer llegar el producto a todos los lugares donde está el inóculo del patógeno, se tiene un control deficiente de la enfermedad y poco a poco van apareciendo biotipos del patógeno que son menos sensibles a las sustancias que utilizamos para su control. Y entonces, siempre es importante que aparte de reconocer cuál es el patógeno involucrado, aprendamos cómo podemos prevenir cada una de estas enfermedades. Se conoce como prevención, a todas aquellas medidas que se toman con el objetivo de evitar o de minimizar la presencia del patógeno importante en el ciclo de cultivo que está por comenzar. Es decir, cada que vamos a iniciar un ciclo tenemos que ver qué medidas tomamos para evitar que se nos presente alguno de los patógenos que hemos comentado aquí o que por lo menos su presencia sea mucho menor que la que se presentó el ciclo pasado. Y entonces eso nos va a permitir darle manejo adecuado a la enfermedad durante el ciclo que está por iniciar. Las medidas preventivas se enfocan en dos aspectos. Primero, reducir el inóculo del patógeno. Eso quiere decir que si nosotros tuvimos el patógeno en el ciclo pasado o si lo tuvimos 3 ciclos anteriores y cada vez en mayor cantidad, pues entonces las medidas de prevención que tenemos que tomar van a ser bastante estrictas porque hay que reducir mucho el inóculo del patógeno que está presente en nuestro lote de cultivo. Y dos, hay que crear un ambiente poco favorable para el patógeno en el ciclo que está por venir. A largo plazo, es importante crear un sistema de regulación natural, es decir, modificar las condiciones de manejo de nuestro predio de cultivo donde tenemos nuestra papa para que en ese predio de cultivo exista no solamente el patógeno, sino existan otros organismos que son capaces de neutralizar parcial o totalmente al patógeno y de manera que el patógeno, aunque no lo podamos eliminar de nuestro campo de cultivo, esté en poblaciones tan bajas que su efecto en el rendimiento o en la calidad es tolerable en las condiciones en las cuales nosotros producimos nuestro cultivo de papa.
Es imposible decir que vamos a tener cero problemas de cualquier patógeno o de cualquier plaga en cualquier cultivo. Esos son parte natural de los ecosistemas y hay que entenderlo que así es, pero sí podemos encontrar un sistema que se autorregule en los cuales el patógeno pues no tenga todas las de ganar, simplemente compita con los organismos benéficos y ya su efecto sobre el cultivo, su efecto negativo sobre el cultivo se reduzca considerablemente. De eso se trata esta plática y hacia allá estamos enfocando nuestra participación. Reducir el inóculo significa pues bajar las poblaciones del patógeno en el lote de cultivo donde nosotros vamos a establecer la papa. Si nosotros tenemos altas poblaciones de cualquier patógeno, si tenemos altas poblaciones de Rhizoctonia o de Streptomyces, pues obviamente va a ser muy difícil bajar esa población tan alta de un solo golpe si no utilizamos alguna sustancia que tenga un efecto considerable de efectividad biológica sobre ese patógeno en particular. Y entonces, en esas condiciones, si nosotros tenemos nuestro cultivo en esas condiciones, lo primero que debe salir a relucir es que vamos a ocupar aplicar una sustancia fumigante, es decir, un producto que es capaz de reducir de un solo golpe la gran cantidad de inóculo del patógeno y bajarla a un nivel tal en el cual ya le podamos dar un manejo adicional del cultivo y de la enfermedad que está presente. Entonces los fumigantes se justifican cuando el patógeno es muy persistente y es recurrente y lo tenemos año tras año. Puede ser el caso de Rhizoctonia solana, Streptomyces, de Fusarium, de Meloidogine o de otros patógenos que puedan estar presentes en algún lote de cultivo de manera particular. Usar tubérculo semilla sano es una medida preventiva muy adecuada. El asunto es que muchas veces ni el agricultor dispone de semilla sana o muchas veces ni siquiera toma en cuenta la sanidad del tubérculo semilla como algo que debe buscarse. Y entonces sí, siempre que nosotros queramos establecer papa, debemos de tratar que el tubérculo semilla esté sano. Si no lo podemos conseguir, o si lo podemos conseguir, qué bien. Si no lo podemos conseguir, entonces debemos de tener cuidado de tratar con fungicidas y bactericidas esos tubérculos semilla antes de la siembra para reducir considerablemente el inóculo que viene presente en el tubérculo semilla. Eh, en el caso de patógenos aéreos, pues aplicar los fungicidas preventivos al follaje cuando el ambiente sea favorable para el tizón tardío, para el tizón temprano o cualquier otra enfermedad del follaje y que el inóculo pues está sobre las hojas y los tallos y el uso de fungicidas preventivos al follaje pues se aplica como una medida preventiva en esos casos. Después hay que crear un ambiente poco favorable. ¿Qué significa esto? Pues darle manejo al cultivo de manera que sea más difícil para el patógeno causar la infección y más fácil para el cultivo librar la infección y desarrollarse de manera satisfactoria para lograr cumplir el ciclo que tiene nuestro cultivo. Una de esas medidas es regular la densidad de siembra y estimular la brotación, es decir, tratar de que nosotros sembramos la papa a la misma profundidad, siempre a la misma distancia entre ellas y que le aplicamos un producto que va a estimular la brotación para que la brotación sea lo más uniforme posible. Cuando nosotros logramos eso, hacemos que el cultivo se vaya desarrollando de manera uniforme y que la formación de tubérculos y hasta llegar a cosecha sea todo de manera uniforme, de tal manera que podamos nosotros darle un manejo satisfactorio a nuestro cultivo y no le damos posibilidad a un patógeno de tener un espacio muy grande de infección en un momento dado. Es muy importante en el cultivo de la papa aportar riegos ligeros y frecuentes, evitando los riegos pesados, pues los riegos pesados son un factor de predisposición muy importante para la mayoría de las enfermedades. Algunas de estas que hemos comentado aquí no requieren de por sí el patógeno que haya una humedad muy alta para que el patógeno en sí esté a sus anchas, pero cuando tenemos un riego pesado, lo que ocasionamos es que la papa sufra el estado de anoxia y de falta de oxígeno en el suelo y eso hace que se debilite y sea más susceptible al ataque de los patógenos de suelo. Y entonces, si aportamos riegos ligeros y frecuentes y manejamos adecuadamente el riego, la planta va a estar en su momento óptimo de estado hídrico
y va a desarrollarse de manera satisfactoria, dándole menos oportunidad a los patógenos de causar daño. Cuando tenemos exceso de humedad, el azufre es una buena medida de bajar la humedad del mismo y hay que usarlo para que el ambiente sea menos favorable para los patógenos que aquí hemos comentado. Ok. Finalmente, a largo plazo, la prevención intenta que logremos llegar a un nivel de regulación de las enfermedades de la papa a largo plazo. Es decir, que si bien ahorita tomamos medidas preventivas para el ciclo que viene, vayamos viendo cómo ciclo tras ciclo vamos a ir aplicando las medidas y cómo ciclo tras ciclo vamos a ir regulando las condiciones que tiene el suelo y el manejo de las poblaciones de microorganismos en el suelo para que cada vez nuestro suelo tenga mayores posibilidades de él solo regular a los patógenos y que esa regulación de patógenos no dependa solo de que nosotros le aplicamos productos convencionales. De que se puede, se puede. El asunto está en que obviamente es un trabajo sistemático que no te va a arrojar resultados de un ciclo para otro. Te va a empezar a arrojar resultados de un ciclo para otro, pero normalmente para tener resultados satisfactorios te va a llevar de 3 a 5 ciclos para que tú ya veas que tu sistema empieza a ser satisfactorio. ¿De qué se trata este sistema de regulación natural de las poblaciones de los patógenos de la papa? Sustentada principalmente en temas de biocontrol. Bueno, eso lo vamos a ver aquí. Podemos construir un sistema de regulación natural a nuestros suelos si conseguimos 3 cosas. A, que nuestro suelo tenga un alto contenido de materia orgánica, por lo menos 1.5% de materia orgánica o más. Los suelos, por lo menos en Sinaloa, el contenido de materia orgánica anda ahorita en 0.5%, es decir, que andamos apenas en 1/3 de lo mínimo indispensable para que la cantidad de materia orgánica en el suelo sea satisfactoria para el cultivo y para neutralizar a los patógenos del suelo. B, que haya suficientes minerales esenciales tanto para el cultivo como para los microorganismos benéficos que nosotros vamos a inocular en ese suelo. También requieren de minerales para su subsistencia, para su metabolismo y debe haber suficientes minerales esenciales para ellos. Y C, que tenga riqueza de microorganismos benéficos. Entre esos microorganismos benéficos tiene que haber fijadores de nitrógeno, estimuladores de crecimiento de la planta, solubilizadores de nutrientes y agentes de biocontrol de plagas y de enfermedades. Que el asunto del biocontrol y de los sistemas de regulación no se basan solamente en controlar patógenos, ni tampoco se basan solamente en controlar plagas, ni se basan solamente en controlar una plaga o una enfermedad o una maleza. No, el sistema de regulación es integral. Incluye darle condiciones satisfactorias al cultivo, darle condiciones satisfactorias a los microorganismos benéficos y entre ellos se va a generar un sistema que va a neutralizar los brotes epidémicos fuertes de los patógenos. Lo primero que tenemos que hacer para ir construyendo un suelo que tenga un sistema de regulación natural es incorporar materia orgánica al suelo. Residuos de cosecha, compostas, vermicompostas, té de composta, todo eso es beneficio para nuestro suelo, porque la materia orgánica es el alimento de los microorganismos benéficos. Y lo decíamos, vamos a empezar a tener efectos muy positivos cuando el contenido de materia orgánica en el suelo sea por lo menos 1.5%. Pero si podemos tener 2%, pues ya vamos a tener muchísimo mejores efectos positivos de esta práctica. Otro punto, remineralización. La mayor parte de los suelos donde se produce papa o cualquier cultivo están desmineralizados y eso se debe a que se han establecido cultivos durante muchos años consecutivos sin regresarle los nutrientes que le extrae el cultivo a la tierra. Eso es obvio. Si había calcio, si había zinc, si había potasio, si había magnesio, manganeso, boro, molibdeno, y se lo estaban sacando las plantas que se cultivan en él, pues llegó un momento en que eso ya se agota en el suelo. Entonces la manera de recuperar los suelos que han sido desmineralizados, pues es aportárselos otra vez.
Y la manera más fácil es agarrar rocas de la región o de cualquier lugar, molerlas, y entonces eso le llamamos nosotros polvo de harina de rocas. Y esa harina de rocas se aplica sobre los cultivos y entonces ya los minerales que le hacían falta a la tierra se van otra vez incorporando. Esos minerales no están disponibles para la planta, son simplemente minerales que otra vez los pones disponibles para ahí, pero para que se vuelvan formas asimilables para las plantas, deben intervenir los microorganismos que normalmente con los ácidos de su metabolismo interactúan con los elementos que están ahí y los vuelven disponibles para las plantas. Y entonces, materia orgánica, remineralizar los suelos y adicionar microorganismos benéficos es el complemento para ir estableciendo un sistema de biocontrol. Inocular microorganismos benéficos al suelo al menos en 2 ocasiones en cada temporada. Entre otros, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Azospirillum, Azotobacter, Trichoderma, Pecilomyces y un montón de microorganismos benéficos que pueden incorporarse al suelo, y vamos a lograr lo que en esta gráfica se puede apreciar. ¿Qué apreciamos aquí? Observamos una planta que tiene, por una parte, hongos micorrízicos que le están beneficiando y le ayudan a absorber el fósforo y otros elementos importantes del suelo. Tiene bacterias fijadoras de nitrógeno. Tienen otros microorganismos que solubilizan los minerales y los ponen disponibles para la planta. Y eso hace que la planta se vea fortalecida, tenga mayor capacidad de rendimiento, y eso logra en términos generales, una disminución de entre un 25 a un 50% de la necesidad de fertilización química para que el cultivo mantenga los niveles de productividad a la que estamos acostumbrados nosotros. Pero se consigue algo más. Todos esos microorganismos, conjunto de microorganismos que están asociados con la planta, protegen su espacio de actividad. Bacillus subtilis, los hongos micorrízicos, pues protegen las raíces de la planta y no permiten que los patógenos lleguen y afecten a la raíz de la planta o a los tubérculos de la papa. Y entonces esos excluyen de manera parcial a los patógenos que ocasionan plagas y enfermedades. Pero si adicionalmente nosotros completamos con agentes de biocontrol, que son específicos para el control de una de las plagas y de las enfermedades que están presentes ahí, pues tenemos un sistema que se va a ir regulando poco a poco y que con el paso del tiempo va a hacer que, si bien se siguen presentando las enfermedades, estas enfermedades se van a presentar a niveles bajos que ya le va a permitir la productividad del cultivo y que va a mejorar mucho la calidad de la cosecha que estamos obteniendo de esos campos de cultivo. Entre los agentes de biocontrol que podemos incorporar, pues tricoderma es sin lugar a duda uno de los principales agentes de biocontrol que se utilizan, principalmente para el control de hongos y para el control de nemátodos. Sabemos que tricoderma es una especie que produce enzimas, produce antibióticos, que excluye a, a otros microorganismos de la zona donde él está colonizando la materia orgánica, y que en el caso de los hongos en particular, cuando se acercan a donde está tricoderma, pues las hifas de tricoderma se enredan en sus hifas, la rompen, su pared celular, la penetran y le succionan todo el contenido a las células del hongo y pues lo matan, lo eliminan. Esas características de tricoderma pues son muy positivas, y eso hace que en la actualidad tricoderma sea uno de los agentes de biocontrol más utilizados para el control de hongos fitopatógenos, no solamente en papas, sino en prácticamente todos los cultivos hortícolas y no hortícolas en el mundo. Las hifas de tricoderma son normalmente más delgaditas que la mayoría de los hongos de los cuales se puede alimentar, pero cuando un hongo patógeno se acerca al sitio donde está tricoderma, las hifas de tricoderma se enredan en las hifas del patógeno, las perforan y le succionan todo su contenido, y hasta ahí llegó el patógeno. Eso es fundamentalmente para hongos, pero también a los nemátodos que andan en el suelo. Las hifas de tricoderma se enredan sobre los nemátodos y les extraen su contenido y los logran controlar. Es decir, tricoderma
es un agente de biocontrol muy eficaz en el suelo y tiene una gran cantidad de aplicaciones de patógenos sobre los cuales tiene actividad biológica. Las especies más comunes de tricoderma son Tricoderma arcianum, que es el estándar que lo vemos en prácticamente todo el mundo, pero también tenemos a Tricoderma viride, tenemos a Tricoderma coningui, tenemos a Tricoderma amatum, que en ciertos ambientes y bajo ciertas condiciones se convierten en los agentes de biocontrol de ciertas regiones en el mundo. Las especies de patógenos de papa que han sido controlados por tricoderma son Rhizoctonia solani, Sclerotum rossi, Fusarium solani, Sclerotinia sclerotiorum, huevecillos de meloidogine. Es decir, este agente de biocontrol tiene mucha utilidad para prácticamente las enfermedades que ahorita hemos visto y que son de alto impacto en la papa. De manera que ese es como el agente de biocontrol número 1 que tenemos que palomear y tenemos que incluir en nuestras prácticas de manejo de los cultivos tratando de establecer nuestro sistema de regulación natural. Otros agentes de biocontrol, pues uno de ellos es Pecilomyces. Pecilomyces lilacinus es un patógeno importante que coloniza huevecillos de nemátodos, y Pecilomyces varioti que afecta tanto a hongos como a nemátodos. Y entonces son agentes de biocontrol muy importantes. Y también tenemos a Pecilomyces fungosoroseus, que es un entomopatógeno, es decir, es un hongo que parasita plagas en el suelo. Perdón, plagas de insectos, perdón. Y tenemos también a Poconia clamidosporia, que prácticamente se centra en el control de nemátodos. Sus hifas se envuelven sus huevecillos y se alimentan y se alimentan del contenido de los huevecillos de nemátodos, siendo uno de los agentes de biocontrol más importantes para el control de meloidogine. Muy bien. Cuando nosotros queremos incorporar los agentes de biocontrol, siempre debemos tener algunos cuidados. Uno de los cuidados que debemos de tener tienen relación con el propio producto. Nosotros debemos utilizar productos que tengan pureza del ingrediente activo, es decir, que si dice que tiene Trichoderma arcianum, pues sea Trichoderma arcianum lo que vamos a obtener de ahí, y no venga contaminado con otros microorganismos que durante la etapa de fermentación contaminaron, y lo que tenemos es otro microorganismo y no Trichoderma arcianum o Trichoderma viride o el agente de biocontrol que nosotros estamos pidiendo en el producto que estamos queriendo consumir. Y el otro aspecto importante es que tenga la concentración que dice tener, que tenga las unidades formadoras de colonia por mililitro o unidades formadoras de colonia por gramo de suelo que dice en su etiqueta. Esto obviamente tiene que ver con la calidad y el compromiso que la empresa productora del agente de biocontrol pues tiene. Hay empresas muy serias en los cuales esto se garantiza, y hay otras empresas no tan serias donde no se garantiza esto. Pero uno como productor o como encargado de un lote de cultivo debe tomar en cuenta estos factores y asegurarse y exigirle al proveedor de tu agente de biocontrol que se cumplan estas dos características para empezar. Lo demás viene con las características de la cepa del producto. Una cosa es decir Trichoderma arcianum y otra cosa es decir Trichoderma arcianum cepa fulana de tal. Pecilomyces cepa fulana de tal. Ok, ¿por qué tiene relación eso de la cepa y por qué casi todos los productos de agentes de biocontrol dicen el nombre de la cepa o el número de la cepa? Pues porque la cepa tiene importancia en dos aspectos muy relevantes del manejo de los problemas que queremos controlar. Uno es la estabilidad de la cepa en el suelo. Hay cepas que funcionan muy bien bajo un suelo neutro, que no tiene problemas de acidez o de alcalinidad y que no tiene compactaciones y no tiene bloqueos de nutrientes y no tiene ningún problema físico o químico en el suelo y funciona muy bien. Y ya lo sacas a un suelo que tiene problemas de sales o de carbonatos y esa cepa ya no pudo prosperar. Y entonces esa cepa no es tan estable. Entonces hay que buscar un agente de biocontrol
que tenga estabilidad de la cepa y que bajo diferentes ambientes de suelo, la cepa está ahí y tú la puedes detectar y puedes bajo cierto, obviamente, técnicas de rastreo, puedes sacarlo y ver que efectivamente ahí sigue todavía el producto en el suelo. Y lo otro es la más obvia de todas, que tenga efectividad biológica contra el patógeno para el cual nosotros aplicamos el agente de biocontrol. Y eso significa, pues no otra cosa más que hacer pruebas. Muchos de los agricultores o de los encargados de los campos aplican el producto y dicen, no, es que yo apliqué yo tricoderma marciano y que qué bonito se escucha saber que aplicamos un agente de biocontrol. Pero si no medimos si realmente se redujo el porcentaje de afectación de los tubérculos, o si vemos que no se redujo la población del patógeno que supuestamente queríamos controlar con el agente de biocontrol, pues entonces no nos sirve de nada haber aplicado el producto. Entonces de ahí que es importante hacer pruebas y eso ya es responsabilidad del agricultor o de la persona encargada de los campos de cultivo, estar cuidando. Cuando yo apliqué el producto había tanto problema. Después de aplicar el producto, tanto tiempo volví a hacer otro muestreo y vi que ya hay menos problema o no avanzó el problema. Ah, caray, pues entonces nos está indicando que el producto sí tiene la efectividad biológica. O si resulta que donde aplicamos y donde no aplicamos la enfermedad siguió creciendo igual, pues obviamente nuestro producto no hizo absolutamente nada por nosotros, aparte de sacarnos el dinero y de hacernos perder un tiempo importante en el cual no se tuvo ninguna acción satisfactoria para reducir la población del patógeno. Y todavía tenemos otro factor más a que considerar. Es cuáles son las condiciones del suelo donde nosotros aplicamos el agente de biocontrol. Es decir, lo que yo ya les comentaba anteriormente. Si nosotros no aseguramos que haya por lo menos 1.5% de materia orgánica en el suelo, el producto que nosotros tiremos, así sea el más eficaz del mundo, no va a persistir en el suelo. Y si no persiste, no te va a tener un efecto biológico contra el patógeno que tú estás buscando, porque en el suelo, si no buscamos que la efectividad del producto se mantenga durante un buen tiempo, por lo menos un mes en el suelo, pues nuestro producto no nos va a ayudar a que nosotros neutralicemos la enfermedad que queremos controlar. Y segundo, si no remineralizamos el suelo, es decir, si en el suelo no están los minerales que algunos de los agentes de biocontrol necesitan para su desarrollo, porque muchos agrónomos incluso consideran que todos los agentes de biocontrol se alimentan solo de los patógenos. No, no es así. La mayoría de los agentes de biocontrol se alimentan de materia orgánica en el suelo, no se alimentan del patógeno que controlan. Claro, cuando colonizan la materia orgánica en el suelo, si llega el patógeno o el patógeno está colonizando la materia orgánica, pues llega el agente de biocontrol y neutraliza el patógeno y lo echa para afuera o lo destruye. Pero si no hay materia orgánica en el suelo, créanmelo, la mayoría de los agentes de biocontrol no van a tener eficacia biológica para neutralizar la enfermedad que ustedes quieren controlar. Y entonces, cuidando estos aspectos, ya podemos utilizar los productos que nosotros podemos integrar a un esquema de manejo de las enfermedades, de los patógenos del suelo a mediano plazo. ¿Ok? Todo eso que hemos estado comentando, que hemos estado hablando, debe incluirse en un plan integrado de manejo fitosanitario del cultivo. O sea, porque pues todas las actividades deben empatarse y todas las actividades se van a realizar. Las actividades de manejo no están excluidas de las actividades de manejo del cultivo no están excluidas de las actividades de manejo de los patógenos y viceversa. Tenemos que conjuntar todo y darle el manejo al cultivo y darle el manejo a la problemática fitosanitaria para que todo sea parte de un mismo manejo. En pocas palabras, todas las actividades que nosotros queramos hacer, hay que tratar de distribuirlos en el tiempo, pues en el tiempo que nos lleva la cosecha de nuestro cultivo, desde la siembra hasta que cosechamos nosotros nuestra papa. ¿Y cuáles son esas actividades? Pues pueden ser varias. Una de ellas es si nosotros hicimos una fumigación o si aplicamos materia orgánica o si aplicamos minerales al suelo, eso es una actividad. Lo otro es si tratamos la semilla
porque viene contaminada y la tratamos con fungicidas o con los pesticidas adecuados, pues esa es otra actividad. Las actividades de monitoreo, es decir, darle seguimiento a la parte aérea y darle seguimiento a la parte subterránea de cómo se va desarrollando el cultivo, eso significa el monitoreo. Y las aspersiones finalmente son las aplicaciones que son necesarias para el combate de patógenos de la parte aérea. Y donde dice tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3, se refiere a los tratamientos que de manera normal o regular son necesarios para llevar un buen control de las enfermedades del tubérculo de la papa. ¿Y cómo se integra todo esto? Bueno, pues primero, si nosotros vamos a hacer una fumigación, si nosotros queremos incorporar materia orgánica y queremos remineralizar el suelo, eso lo tenemos que hacer antes de establecer nuestro cultivo, antes de la siembra, obviamente. Y entonces ya sea que decidamos solamente hacer fumigación o incorporar materia orgánica o incorporar minerales o las tres cosas que se pueden hacer, pues eso lo tenemos que hacer antes de la siembra. Si nosotros revisamos el tubérculo semilla y vemos que el tubérculo semilla trae problemas de contaminación, de rizoctonia o de streptomyces o de lo que sea, pues obviamente al momento de la siembra tenemos que darle un tratamiento con fungicidas, bactericidas adecuados para el patógeno que viene presente en la semilla. Y entonces eso se hace al momento de la siembra, como ustedes ya todos saben que se ejecuta ahí. ¿Eh? Se establece el tratamiento a la semilla, empieza a emerger el cultivo y de ahí empiezan los monitoreos. Monitoreo de la parte aérea y los monitoreos de la parte subterránea. Pero en el caso de la parte aérea, monitoreas, encuentras alguna enfermedad foliar y entonces haces las aplicaciones adecuadas. Y entonces, tanto los monitoreos como las aspersiones que puedan ser necesarias, pues están a lo largo de todo el ciclo vegetativo del cultivo. Pero en el suelo, una vez que el cultivo ya empieza a emerger y que ya se está desarrollando, que ya se empieza a cerrar el cultivo, pues empezamos a darle seguimiento a la parte subterránea y lo primero que hacemos es ver cuándo inicia el proceso de tuberización. Entonces, normalmente 45 días, empezamos a tener ahí a los primeros tubérculos que se están formando y entonces ahí necesitamos revisar qué tanta porcentaje de infección de alguno de los patógenos que hemos comentado aquí tienen nuestros tubérculos que apenas van empezando. Si tenemos risoctonia y lo tenemos de manera importante, no les recomiendo que le apuesten a un agente de biocontrol. Si ustedes tienen un patógeno de manera con incidencia importante, la apuesta debe ser sobre un producto convencional. Pero si nosotros le hicimos un tratamiento a la semilla convencional y al inicio de la tuberización no vemos problemas significativos o no vemos problemas con patógenos del suelo, pero le hicimos un tratamiento a la semilla porque ya saben que ahí viene un patógeno, es el momento de incorporar agentes de biocontrol específicos para los patógenos que encontramos en la semilla o que ya sabemos que nuestro suelo tiene. Allí es el momento. ¿Por qué? Porque ya pasó el efecto de los productos convencionales que utilizamos durante la semilla. Si nosotros metemos agentes de biocontrol en la semilla junto con fungicidas y bactericidas que se aplican en la semilla, pues estamos tirando el dinero de Oquis porque esos agentes de biocontrol ahí mismo van a morir en ese momento por los productos convencionales que tiramos. Pero si nos esperamos a que pase el efecto de los pesticidas y ya empieza la etapa de formación de tubérculos, ahí sí ya le podemos apostar porque los agentes de biocontrol que aplicamos en ese momento van a tener condiciones adecuadas para prosperar, se van a mantener y van a tener la acción que nosotros buscamos contra los patógenos que apenas están en un estado incipiente y ahí vamos a tener un buen efecto, una buena efectividad biológica del producto. Después, sea lo que encontremos, alrededor de los 60 días, cuando ya vamos a tener ya tubérculos más grandes, se hace una segunda revisión y se vuelve a evaluar qué tanto tenemos de problemas en el cultivo. Normalmente, si al principio de tuberización aplicamos un agente de biocontrol, es muy probable que a los 60 días
su tubérculo esté todavía sano. ¿Por qué? Porque el efecto del agente de biocontrol se mantiene porque sabemos que la cantidad de inóculo presente de los patógenos que estaban ahí no es tan alta y entonces el agente de biocontrol en esas condiciones trabaja muy bien. Y si a ese suelo le aplicamos materia orgánica y le aplicamos minerales, juren lo que van a tener un buen efecto del agente de biocontrol que están utilizando y a los 60 días van a tener una condición muy satisfactoria para seguir aplicando un segundo tratamiento con el agente de biocontrol. Por supuesto, ya sea a los 45 días o a los 60 días, si nosotros vemos que el porcentaje de incidencia de la enfermedad es grave, pues obviamente tenemos que basarnos en el manejo convencional. Y ahí sí, ni modo. Y entonces, vamos a suponer que sí fue eficaz, que le aplicamos un tratamiento convencional a la semilla, pero a los 45 días le aplicamos un primer tratamiento con un agente de biocontrol. A los 60 días no se veía un gran incremento de la incidencia de la enfermedad. Volvimos a hacer una segunda aplicación. La última aplicación, el tercer tratamiento con un agente de biocontrol, lo vamos a hacer a los 80 días o a los 90 días, y ese va a ser el último tratamiento que le vamos a hacer en la temporada del ciclo. En cualquier momento, la incidencia importante del patógeno deja por fuera el asunto del biocontrol. Solamente hay que establecer el manejo convencional. Pero una vez que con el tiempo se vaya teniendo cada vez una incidencia menos grave de la enfermedad, los agentes de biocontrol van a ser la herramienta que nos va a permitir obtener papas sanas, con buen rendimiento y con buena calidad. En conclusión, el reconocimiento de los síntomas del ciclo biológico y el ambiente favorable de cada enfermedad de la papa es necesario para diseñar un programa de manejo adecuado a cada caso. O sea, si no sabemos identificar la enfermedad, si no conocemos de dónde viene, cómo se dispersa y dónde sobrevive, pues difícilmente vamos a poder hacer algo para manejarlo. No se puede manejar lo que no se conoce y eso está perfectamente claro. Y si aparte no conocemos qué ambiente le favorece y qué ambiente no le favorece, pues menos vamos a estar atados de mano para poder controlar cualquier problema que se presente en nuestro cultivo. Dos, la incorporación de materia orgánica, la remineralización de los suelos y la adición de microorganismos benéficos permiten establecer un sistema preventivo y regulador de problemas fitosanitarios de la papa y de cualquier cultivo. Solo que los sistemas de biocontrol generan resultados a mediano plazo, es decir, no vamos a obtener resultados inmediatos, pero los problemas se van a ir autorregulando poco a poco y al término de 3 a 5 ciclos de cultivo, vamos a tener ya un sistema más o menos estable donde aunque se presenten problemas, el uso de productos convencionales va a ser menos requerido y vas a tener más posibilidad de darle manejo a tu problemática fitosanitaria con productos de agentes de biocontrol. Muchas gracias. Eso es todo y esperamos la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes, estimada audiencia. A continuación comenzará la sección de preguntas y respuestas. Un servidor hará llegar sus preguntas al doctor Quintero Benítez. Comencemos. Enrique Ramírez Sánchez pregunta, ¿cuál es la mejor forma de mantener activos y funcionales los hongos y otros microorganismos benéficos de la biota del suelo después de la cosecha y mientras no haya cultivo? La mejor manera de mantener activos y vivos los microorganismos benéficos que uno incorpora al suelo es tener materia orgánica y minerales. Si uno tiene eso, no se preocupen, ahí están sus agentes de biocontrol que ustedes aplicaron, ahí van a estar. Si no hay materia orgánica, olvídense, esos microorganismos benéficos van a desaparecer de ahí. La ventaja que tienen los patógenos es que al cabo de un tiempo van a tener el cultivo susceptible a su disposición y los agentes de biocontrol pues no tienen en qué sobrevivir. Pero si tienen materia orgánica, ahí van a estar vivos, no se preocupen por eso. Otra pregunta de Enrique Ramírez. ¿Qué dosis y manejo aconseja de peróxido de hidrógeno al 35% y 50%, así como el ozono inyectado al suelo por riego en el control de las enfermedades presentadas en esta ponencia?
Ay, los productos que tú me mencionas, pues son productos que tienen acción en general contra microorganismos en el suelo. Si tú usas eso, pues haz de cuenta que estás contraviniendo con lo que aquí acabamos de decir. Es decir, vas a tirar un producto que también va a atentar contra los microorganismos benéficos que estamos pidiendo ahí. Si tú sigues una estrategia de manejo de patógenos con los productos que me acabas de mencionar, pues vas a tener que depender siempre de esos productos y pues la charla que ahorita acabamos de tener, pues no sería de mucho sentido para ti, la verdad. Gracias, doctor. Luis Pérez Moreno pregunta, ¿cuáles han sido los factores que han favorecido que se incremente la incidencia de nematodos como meloidogine, variedades, agricultura protegida o abuso de agroquímicos? Eh, no, bueno, un saludo, amigo Luis, para empezar. Y en segundo lugar, el principal factor que favorece a los nematodos fitopatógenos y de manera muy particular a Meloidogine es el monocultivo, es decir, volver a sembrar la papa o cualquier cultivo que lo siembres una y otra vez y que es un cultivo susceptible a Meloidogine y que no haces ninguna medida para bajar las poblaciones del patógeno en el suelo. Eso es lo que ocasiona que poco a poco las poblaciones se vayan incrementando. No tiene que ver esto con algunos de los factores que mencionaste aquí, sino más que nada es monocultivo y no tomar acciones. Pero si tú tomas acciones, incorporas materia orgánica, remineralizas el suelo y haces incorporación de microorganismos de biocontrol, júralo que las poblaciones de nematos van a ir poco a poco reduciéndose hasta un nivel tal en el cual sea bastante satisfactorio y relativamente fácil de seguir manejando los problemas de nemátodos y obtener el mismo rendimiento y calidad de la cosecha a la que estás acostumbrado. Roberto Carlos Arriaga pregunta, al moler rocas y agregadas al suelo para la mineralización, ¿en qué tiempo o cómo aplicarlas para que no se volatilicen? No, no se van a volatilizar, son minerales, son rocas. Nada más que hay que tener un cuidado. Cuando yo hablo de remineralizar los suelos, estoy hablando de devolver los nutrientes que tu suelo no tiene. Y obviamente cada caso, cada suelo es un caso particular. Lo primero que ustedes tienen que hacer antes de utilizar harina de rocas es, número uno, hacer un análisis de suelo y ver cuáles son los minerales que le faltan a tu suelo. Si a tu suelo le falta zinc, le falta manganeso, le falta magnesio, pues debes de buscar una harina de rocas que sea rica en zinc, en manganeso, en magnesio. Si tú tienes un suelo que está deficiente en fósforo y la harina de roca que tú aplicas no contiene fósforo, pues obviamente no vas a estar remineralizando tu suelo. Entonces, remineralizar significa, número uno, hacer un análisis de tu suelo, ver qué minerales le hacen falta. Número dos, revisar la harina de rocas que tú quieres comprar, hacerle un análisis para saber qué minerales tiene. Y si esa harina de roca tiene los minerales que le faltan a tu suelo, pues eureka, como dicen en los libros de historia. O sea, ahí está el beneficio mutuo. Ahora, la harina de roca se aplica en la etapa de descanso del cultivo y no tengan ningún problema, no se va a volatilizar, son rocas y son formas de los minerales, son formas no asimilables para las plantas. Pero la actividad metabólica de los microorganismos benéficos que van a estar ahí y si tienen materia orgánica, los ácidos orgánicos que producen los microorganismos benéficos van a ir disolviendo los minerales y los van a formar, lo van a transformar en formas asimilables para la planta. No se van a perder. La harina de roca no se pierde. Lo único que hay que considerar es lo que yo les comenté. Gracias, doctor. Isaac Atriano pregunta, ¿qué tanto afecta al desarrollo del cultivo si se siembran tubérculos afectados por patógenos? ¿Interferiría en el rendimiento esperado? Bueno, lo primero, cuando hablamos de tubérculos infectados por patógenos,
podemos hablar de dos cosas. Uno, los que solo traen el inóculo y no afectan la viabilidad del tubérculo semilla. Sería el caso de Streptomyces, por ejemplo, o de Rhizoctonia solani. Normalmente ellos no te van a afectar el rendimiento, pero si hablas, por ejemplo, de Fusarium solani, que ese sí pudre el tubérculo semilla, puede ser que alguno de los tubérculos pues no broten y entonces vas a tener mermas en la cantidad de plantas que vas a tener, del número de tallos que van a emerger y obviamente vas a tener menor rendimiento. Pero en los dos casos, el inóculo ahí va a estar y se va a acrecentar y vas a tener dificultades para bajar las poblaciones de ese patógeno involucrado y que vienen contaminando tus semillas. Por eso es que el asunto de utilizar semilla sana es una prioridad en todo momento. Excelente, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Un usuario anónimo pregunta, ¿qué producto natural se utiliza para desinfectar el suelo antes de la siembra? No hay un producto así, de esas características. Normalmente cuando hablamos de desinfección, si hablamos de desinfección de suelo, eso quiere decir que en ese suelo no hay microorganismos y entonces tenemos que utilizar un producto convencional o un fumigante. O uno de los productos que mencionaron aquí, como el peróxido, es que son de acción genérica contra todas las formas de vida que están presentes en el suelo. Pero si nosotros nos queremos referir a tener baja población de patógenos, pues hay que incrementar la población de benéficos. Y entonces, y ya les comentaba yo, los benéficos se van a beneficiar con la materia orgánica y con la remineralización del suelo. Entonces, si ustedes quieren ir incrementando, ir reduciendo la población del patógeno, pues hay que incrementar la relación de la población de los organismos benéficos. Y eso es, incorporamos materia orgánica, remineralizamos el suelo y ya en el cultivo incorporamos los agentes de biocontrol y olvídense, pues estamos creando un sistema autorregulatorio que va a hacer que cada vez las poblaciones de patógenos, no van a desaparecer nunca, eso olvídense, pero las poblaciones de los patógenos van a tender a una estabilidad en las cuales comercialmente hablando, tú ya no vas a sentir mermas significativas en el rendimiento ni mermas significativas en la calidad de tu cosecha. Claro que es trabajo, es aplicar las medidas y estar consistentemente repitiéndolas ciclo tras ciclo, pero vas a ver los beneficios. Al cabo de 3 ciclos o de 5 ciclos, tú vas a tener un sistema que vas a decir, ah, pues qué bueno que lo hice porque ahora sí, puedo producir y sí, tengo streptomyces, pero son algunas pocas papas las que salen con las lesiones de streptomyces o tengo Fusarium solani, pero no, pues, uno de cada 1000 tubérculos está ligeramente afectado por eso y logro tenerlo bajo control en la mayor parte del tiempo, pues ahí está el beneficio. Es la forma más, ¿cómo se dice? Sostenible de mantener una situación favorable en el cultivo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Erasmo Maldonado. Si se trata la semilla con productos convencionales, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para aplicar agentes de biocontrol? Sí, yo les comentaba, basta con esperar a que empiece la etapa de formación de tubérculos, que es más o menos a los 40, 45 días. O sea, en ese tiempo ya la sustancia que hayas aplicado al momento de la siembra en la semilla ya se desnaturalizó, ya se destoxificó en el suelo y ya puedes incorporar los microorganismos. Solo un detalle, ¿verdad? Yo los comentaba ahí. Si en ese momento haces un monitoreo y sigue habiendo una incidencia importante del patógeno, pues no le tires un agente de biocontrol, vuélvele a tirar un agente convencional. Pero si ya ves que con la aplicación que le hiciste a la semilla, se empieza la formación de tubérculos y no ves una incidencia importante, relevante de la enfermedad, ahí puedes aplicar el primer tratamiento de biocontrol. A los 60 días otro y a los 80 días otros y con eso sales con un super ciclo de biocontrol bastante adecuado. Pero tiene que haber esas condiciones que te comento ahorita. Vamos con la siguiente pregunta, doctor. Pablo Rubio Molina pregunta,
¿La presencia de nemátodos en el suelo de un cultivo de papa afecta la presencia o severidad de Streptomyces en los tubérculos a la cosecha? Mm, Es, digamos, muy particular la pregunta que me haces. Pero si un tubérculo está infectado por meloidogine, pues también puede llegar a streptomyces y streptomyces nomás afecta la parte de la peridermis, pues digamos, de la cutícula del tubérculo. El nemato entra un poquito al interior del... Y si un nemato llega a un tubérculo que tiene costras por streptomyces, puede ser que se le dificulte un poquito entrar, pero normalmente el nemato entra muy temprano, cuando el tubérculo apenas está formando y cuando las costras por streptomyces no están formadas ahí. Entonces podríamos decir que son independientes las infecciones de los dos patógenos. Eric Ulloa Calvo pregunta, ¿qué tan eficiente resulta tricoderma en el control de nemátodos en papa? Tricoderma es el agente de biocontrol más universal que tenemos y que tenemos a la mano y que ocasiona. Claro, si tú me dices es tal cepa de Tricoderma marciano, bueno, yo te digo, esa cepa de Tricoderma marciano la tienes que probar en tus campos de cultivo para que sepas que realmente neutraliza una cantidad importante de huevecillos y de larvas del nemato. Normalmente es muy eficaz Tricoderma marciano. Es muy eficaz, pero también pues, tenemos Tricoderma viride, tenemos Bacillomyces, tenemos Poconia, es decir, tenemos varios agentes de biocontrol para el caso de nemátodos, que todos ellos pueden ser la solución parcial de tu problema particular que tienes. ¿No sabes cuál? Pues hay que probarlos, hay que probar cada uno de ellos y vas a encontrar cuál es el que mejores resultados te da para tu caso particular. Y ese caso particular que a ti te sucedió, difícilmente se va a poder extrapolar a otro caso particular. Cada quien tiene que ir probando y la especie, la cepa, la marca del producto, ese te va a dar el mejor resultado que puedes obtener en tus campos de cultivo. Continuando, Oscar Manuel Zavala Pacheco pregunta, al incorporar materia verde como sorgo forrajero, incorporarlo con arado, ¿qué tipo de organismo benéfico sería el adecuado para aplicar o incorporar? Cuando tú aplicas materia verde, eh, si aplicas sorgo, por ejemplo, en materia verde, ahí el efecto no es propiamente la materia verde, sino de los compuestos volátiles que se producen en el sorgo y ese controla los nemátodos como un fumigante natural. Ese es el efecto que se tiene. Pero si lo quieres utilizar como materia orgánica propiamente dicho, lo más adecuado es utilizar materia seca. Porque cuando tú incorporas materia húmeda, cuando está tejido verde todavía, su alto contenido de agua puede hacer que ese tejido mm, tenga oxígeno insuficiente para la mayoría de los microorganismos que colonizan la materia del suelo. Es decir, si tú quieres incorporar materia para que se descomponga y se forme composta, lo más aconsejable es que sea materia seca. En el caso particular de lo que tú estás mencionando, y si creo saber lo que es, o sea, un material de sorgo forrajero que se utiliza en el manejo de meloidogine, pues lo más adecuado es que se incorpore en verde, porque es ahí donde están las sustancias volátiles que van a hacer que se controlen las poblaciones de meloidogine. Pero ese es su efecto, control de larvas de meloidogine en ese momento y ese es su efecto. No se pueden tener las dos cosas. Muy bien, vamos a hacer unas últimas dos preguntas, doctor, para Sí, responderlas ágilmente. sin Bernardo problema. Pérez comenta, en el caso del problema de nematodos meloidogine que menciona, es importante aclarar la especie de la cual se trata, dado que la especie Chitwoody es de interés cuarentenaria para la región Sí. productora de papa del noreste mexicano y esta se considera zona libre de esta especie.
La verdad que de manera particular yo no he hecho estudios en particular sobre la especie. Creo que debe ser incógnita. Las condiciones de las condiciones agroecológicas de las zonas paperas del noroeste de México no son muy para que sea Kirudi, pero pues no se puede descartar así nada más porque sí. Y entonces, esa pregunta que tú haces es muy relevante, pues de hacer un estudio en los campos de papa. Yo personalmente no lo he hecho y eh, creo que entonces que a raíz de lo que tú comentas, pues vale la pena que los productores de papa pues hagan un estudio de eso. Sinceramente no creo que sea de las especies de importancia cuarentenaria, pero pues eso es lo que yo creo, lo que te va a decir realmente si está ahí Kirudi o no, pues va a ser el análisis que se haga de la identificación molecular del nematodo que está presente en las papas de aquí. Gracias, doctor. Ahora vamos con la última pregunta de Isidro Cerón. ¿En qué dosis se aplica el azufre para disminuir la humedad? ¿Se podría aplicar potasio y zinc para regular el estrés por humedad? Bueno, normalmente lo que se hace es, no sé exactamente la dosis, simplemente es el espolvorear el azufre en cantidades suficientes para que se forme una capa uniforme sobre el suelo. El azufre tiene una característica muy importante que absorbe la humedad y se logra. No se seca el suelo, o sea, finalmente el suelo no se seca la superficie del suelo. Eso es importante aclarar porque no tiene la capacidad del azufre de absorber toda la humedad que está presente en el suelo, pero sí de la superficie y entonces ya le limita las condiciones adecuadas que tienen algunos patógenos como esclerotina y esclerotiorум. El caso de zinc, sí, obviamente el zinc en particular es un elemento muy importante que permite manejo de muchos de los estreses que tiene el cultivo y entre ellos incluso el asunto de las temperaturas bajas en el suelo y se ha manejado el zinc como un elemento importante para neutralizar los efectos de las bajas temperaturas en papa y en muchos cultivos. Entonces la respuesta es sí. Muchas gracias, doctor. Apreciada audiencia, muchas gracias también por permanecer con nosotros y un agradecimiento muy especial también para usted, doctor Quintero Benítez. Con esto finaliza la sección de preguntas y respuestas, pero antes un pequeño recordatorio. En breve se les proporcionará una encuesta virtual para que califiquen el evento. Solo quienes la llenen recibirán su constancia de participación. De antemano, muchísimas gracias.
Agradecemos profundamente a toda nuestra audiencia por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento.